Bienvenidas a la revista Cénica, bienvenidas a Uniandinos y gracias por hacer parte de esta entrevista. Gracias, Hola Andrés, a Andrés, ti. mil gracias. Bueno, a mí me gustaría saber como toda la historia del proyecto que ustedes tienen, entonces empecemos desde el principio. ¿Cómo nació el proyecto de Acosta Romero Consultores? ¿Cómo fue esa idea inicial que tuvieron? Bueno, Andrés, lo primero que tenemos que mencionar es que, bueno, nosotras somos hermanas cartageneras, mujeres afrodescendientes, y desde muy temprana edad comenzamos a vivir, digamos, las afectaciones que genera en una ciudad o en un país como el nuestro, las diferencias sociales, y comenzamos a conocer los grados de vulnerabilidad que muchas poblaciones con ciertas diferencias en términos de acceso e inclusión en nuestro país tenían. Eso nos llevó desde nuestra experiencia personal, después de haber sido víctimas de un caso de discriminación racial, a apostarle al trabajo por los derechos humanos. Después tuvimos la posibilidad de cada una, desde su experiencia y desde su formación, coincide que también las tres somos abogadas y hemos tenido la oportunidad, digamos, de trabajar en temas sociales desde diferentes perspectivas. En mi caso muy particular, con un énfasis en el trabajo con comunidades étnicas, lo cual nos ha permitido de manera mucho más profunda ir identificando esos niveles de desigualdad, esos niveles de falta de inclusión existente en nuestro país y la necesidad latente de que las organizaciones desde el sector público y privado, dentro de su gestión para el desarrollo de los proyectos, incluyan aspectos de esta naturaleza que realmente permita construir desde el territorio acciones mucho más proactivas y mucho más relevantes. En ese sentido, digamos, dada nuestra formación jurídica y nuestra experticia social, que ahí es donde se combina un poco el tema, decidimos crear una empresa que tiene esa orientación. Es una empresa con el interés de brindar asesoría sociojurídica a estas empresas y a estas organizaciones que tienen proyectos en el territorio para colaborar y acompañarlos en la gestión social de sus proyectos con una perspectiva, digamos, muy clara en materia de inclusión y diversidad y obviamente con la fortaleza en cada uno de esos componentes de carácter social que nuestra experiencia nos ha ido permitiendo fortalecer. Mi hermana Joana en el componente de género y mi hermana Rita Fernanda en lo relacionado a la participación ciudadana y lo que podrían considerarse consultas significativas a las partes interesadas de los proyectos. Pero digamos en grandes rasgos, parte de ahí, parte de un sentir muy personal, en un interés de devolverle algo de lo que nosotros hemos tenido la oportunidad de aprender a través de nuestra formación académica y experiencia a la sociedad a través de la generación de oportunidades en el marco de ejecución de proyectos. Ok, perfecto. Y Joana, cuéntame de tu enfoque de género. Bueno, desde mis inicios, cuando empiezo digamos, salgo de la universidad y empiezo a trabajar, empecé al nivel de distrito en Bogotá, en el IDEPAT, que existía la gerencia de mujer y género. En esa gerencia yo actuaba como abogada en defensa digamos, de los derechos y violaciones que podrían existir para las mujeres y con todo el tema de la política pública para evitar, digamos, o sancionar todos los tipos de violencias hacia las mujeres. Entonces, digamos, ese fue como mi primer escenario donde comencé a trabajar estos temas y bueno, se fueron convirtiendo en mi pasión y la vida, ¿no? La vida da muchas vueltas y te va metiendo mucho más en este tipo de temas. Entonces, a partir de ahí, después pasé a trabajar con el Banco Interamericano de Desarrollo en la división de género y diversidad. Ahí desarrollaba algunos proyectos para América Latina y el Caribe. Y todas esas, digamos, todos esos aprendizajes y toda esa información fueron permitiendo que hoy me convirtiera como en esa experta en temas de género y diversidad, que de una u otra forma es la llave que me permite dar como esa visión
un poco más allá de lo que se podía trabajar a través de nuestra empresa. Ah, bueno, buenísimo. Y Rita, cuéntanos un poco más como de tu enfoque de participación ciudadana, que me contaba Elena. Sí, bueno, mi enfoque de participación ciudadana deviene a que yo comienzo a realizar mi judicatura, pues mis prácticas en el Ministerio del Interior y me hice parte de la Dirección para la Democracia, Participación Ciudadana y la Acción Comunal. En ese momento se estaba tratando la reforma, pues la ley 1750, una reforma a la ley de participación ciudadana en la cual se quería, pues se estaba focalizando es que la población vulnerable efectivamente hiciera uso de esos mecanismos que tienen para participar en la gestión pública. Un ejemplo de estos también se tiene como el tema de la veeduría ciudadana, la participación a través de organizaciones sociales como son las juntas de acción comunal, entre otro tipo de organizaciones, y también el fortalecimiento al tema de las juventudes, para que las juventudes comenzaran a hacer una participación significativa y comenzaran a vincularse con los procesos políticos y sociales del país. Ah, buenísimo, perfecto. A mí me gustaría saber, pues, cuál es como esa propuesta de valor del proyecto y cuáles son los principales servicios que ustedes ofrecen. Bueno, Andrés, lo primero que queremos señalar es que nuestra propuesta de valor se concentra en que nosotros brindamos un servicio de asesoría sociojurídica. Regularmente, digamos, la gestión social de los proyectos se encarga a personas expertas en temas técnicos sociales, pero un elemento muy importante, por lo menos en nuestro país, es que muchas de las exigencias o requerimientos que desde ese componente se hacen a las empresas y a las organizaciones deviene de una obligación en el marco de unas relaciones establecidas con el Estado. Y en ese sentido, el componente jurídico hace, digamos, como el engranaje perfecto frente a la necesidad que este tipo de organizaciones tienen. No solamente es importante que desde el componente técnico se haga de debida manera, sino que es relevante poderlo, digamos, completar ese ejercicio teniendo en cuenta esas exigencias desde el punto de vista jurídico. Exigencias que reposan en normativas del orden nacional, en referentes internacionales y también, digamos, en referentes de buenas prácticas. Entonces, en ese sentido, ahí va, digamos, nuestra apuesta en términos de nuestra propuesta de valor, y hemos considerado que hay 4, digamos, líneas de trabajo en las que nosotros tenemos la expertise necesaria para brindar esa asesoría desde ese componente técnico y ese componente jurídico, que son, en primer punto, pues la diversidad y la inclusión, que hace parte como del corazón de nuestra propuesta y obviamente también se conecta de manera muy cercana con nuestra formación y con nuestra experiencia, no solamente desde lo profesional, sino también desde lo personal, entendiendo que esa diversidad ayuda a enriquecer a las organizaciones y de igual forma garantiza inclusión, y que a través de esa inclusión podamos nosotros, digamos, como sociedad, crear plataformas que ayuden a que poblaciones vulnerables que han sido a lo mejor un poco desconocidas dentro del sistema económico, pues tengan oportunidad de hacerse partícipe del mismo y aportar de lo que conocen y de lo que saben para fortalecer las organizaciones. Otro componente que nosotros trabajamos tiene que ver con la consulta previa a favor de grupos étnicos. Este es un derecho fundamental reconocido a favor de las comunidades negras, indígenas y el pueblo rom o gitano de nuestro país, y busca garantizar la participación de estas comunidades desde un enfoque diferencial que garantice su inclusión dentro de la toma de decisiones que puedan afectarlos de manera directa, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de, digamos, de intervención dentro de su territorio. Otra línea de trabajo que nosotros, digamos, estamos proponiendo es el marco de la debida diligencia en derechos humanos, que es un sistema de gestión realmente para que las empresas puedan adelantar sus procesos de relacionamiento con las comunidades dentro del territorio, entendiendo ese territorio desde una perspectiva de sistema socioecológico, no solamente desde esos componentes bióticos, abióticos, sino que también debe incorporarse a esos actores sociales que hacen parte del mismo, que establecen relaciones complejas con ese entorno natural y que son los que determinan la mejor forma de llevar a cabo esa gestión, digamos, particular en ese territorio. La debida diligencia
privilegia la garantía y el análisis de las condiciones en materia de derechos humanos de esos actores sociales frente a la identificación de riesgos e impactos potenciales de los proyectos, y en ese sentido propone propuestas de planes de remediación para lograr superar esas dificultades dentro de ese escenario, si pudiésemos llamarlo así, empresarial. La idea es evitar en la mayoría de los casos que esas problemáticas o diferencias que se pueden presentar en virtud de las afectaciones derivadas de los proyectos tengan que trascender a escenarios de la justicia ordinaria, que en la mayoría de los casos lo que la experiencia nos ha indicado es que genera insatisfacción para las partes que están involucradas en los conflictos. Entonces, ese es un tercer, digamos, como componente, y finalmente está lo relacionado con la inversión social. Regularmente, digamos, las empresas o las organizaciones que adelantan proyectos de desarrollo en los territorios o tienen la obligación jurídica de adelantar inversiones sociales, o en virtud de su política de responsabilidad social corporativa, tienen como eje transversal el desarrollo de las mismas. Pero estas inversiones definitivamente consideramos nosotras no se pueden hacer, digamos, de manera indiscriminada, sino que deben responder a una necesidad del territorio, tiene que responder a una necesidad de desarrollo endógeno que parte de esas poblaciones que están en esos territorios y realmente genera valor para agregar al mejoramiento de la calidad de vida de ellos. Ok, buenísimo. A mí me gustaría saber a qué retos se enfrentaron para consolidar ese emprendimiento que ustedes me hablan. Bueno, yo creo que antes de continuar a esa pregunta es importante que se nos quedó un servicio, y es las consultas públicas a partes interesadas. Entonces, ese servicio también es muy importante porque permite hacer consultas significativas en los territorios, en donde realmente se conoce y se trabaja de la mano con las comunidades. Entonces, en ese sentido, digamos, este servicio es uno que es muy importante para el desarrollo de proyectos en territorio. ¿Cuál ha sido como el tiempo para afrontar y poder sacar adelante una empresa? Uno tiene que dedicarle mucho tiempo y a veces uno no cuenta con esa posibilidad porque hay otros compromisos para la vida de uno, ¿no? Como el compromiso profesional de tener un trabajo también, de responder estudios, otros temas que, digamos, atraviesan nuestras vidas. Entonces, justo este año tomamos la decisión, no tenemos que claramente meterle toda la ficha a la empresa y hacernos compromisos, ¿no? Y hacer compromisos significa hacer esfuerzos. Entonces, esos esfuerzos es que todos los días nos toca a las 6 de la mañana levantarnos y trabajar 1 o 2 horas diarias para poder sacar adelante ese proyecto. Y un poco también hacer inversiones desde lo que nosotros podemos hacer. Bueno, y que a mí me gustaría también saber en qué iniciativas sociales están trabajando actualmente. Andrés, nuestra iniciativa social, digamos, además de la empresa, se llama Visión Compartida, que el lema es donde tú y yo tenemos cabida. Es una iniciativa que comenzamos hace 2 años y algo. Realmente creamos un grupo por una plataforma que es Facebook, y ahí lo que buscamos un poco es aportar a la sociedad en general en temas de inclusión y diversidad muy asociados a la discriminación racial. Ahí buscamos tratar de aportar nuestro grano de arena para cambiar narrativas, y cuando hablamos de cambiar narrativas es que en nuestra sociedad hemos venido naturalizando ciertos lenguajes de referencia despectiva a la población afrocolombiana, en nuestro caso particular, que de una u otra forma lo que hace es profundizar, digamos, esa discriminación que de manera histórica se ha venido perpetuando y que lo hemos considerado como parte de nuestra cultura. Actualmente lo que advertimos nosotros es que estos mensajes se dan de forma más soterrada, ¿no? Ya hoy no encuentras de pronto una persona que abiertamente te diga yo soy racista, porque eso es impopular en esto, digamos, en este siglo desde el punto de vista de los derechos humanos, pero sus comportamientos desde el punto de vista corporal y de sus expresiones
el uso de sus expresiones nos permiten advertir como sociedad que hay un trabajo que está allí por hacer. Y mucho de ese trabajo regularmente, digamos, se protege sobre el argumento de que nos criaron así. Y es ahí donde nosotros consideramos que hay un trabajo importantísimo en el que podemos aportar, y es comenzar a transformar la manera en la que nos comunicamos para dejar de seguir profundizando y transmitiendo ese lenguaje discriminatorio a las futuras generaciones. Entonces ya no queremos más expresiones como negro tenías que ser, me están negriando, trabajando como negro para ganar como blanco. Creemos que la indicación racial debe ser un elemento, digamos, inocuo frente a cualquier referencia que nosotros tengamos que hacer ante las personas, y no partir de una connotación negativa de esa identificación para hacer señalamientos hacia las personas. Estos comportamientos no solamente son de expresiones verbales, sino también de expresiones corporales. Hay muchas veces que no es necesario decir una palabra para enviar un mensaje directo y claro en materia de exclusión y de discriminación. Y ahí creo, y estamos convencidas nosotras, que como sociedad hay mucho para trabajar. Ya no es un problema de nuestros padres, hoy nuestras mismas generaciones jóvenes que se preocupan un poco más por estos temas del medio ambiente, de los derechos humanos, aún seguimos replicando esas mismas dinámicas, y un poco nuestra apuesta desde lo social es transformar desde una lógica del amor, y queremos decirlo así porque no hay forma más, digamos, como más cautivadora para llegar a las personas que desde el amor, desde la comprensión, no en términos de imposición, pero entendiendo que la educación y la sensibilización, ese ejercicio repetitivo, es el único que nos permite a nosotros realmente incorporar nuevos aprendizajes para poderlos implementar en nuestra vida diaria de manera determinante. Entonces ahí está esa iniciativa, la cual también los invitamos a todos los que hacen parte de la revista, porque la verdad que creo que a través de ella hemos aprendido muchísimo nosotros, hemos entregado también, y pues también asesoramos a personas que tienen dificultades en materia de discriminación en su vida diaria, a cómo afrontar la defensa y reivindicación de sus derechos desde una perspectiva jurídica. Nosotros, yo quiero aportar ahí como a esa respuesta que estás dando, Lena, a respuesta sobre nuestra iniciativa social, y es que también para nosotros fue muy importante empezar desde la base, ¿no? Hicimos un ejercicio en Cartagena con 2 colegios públicos donde la mayoría de la población o los estudiantes del colegio son personas afro, y son personas muy pobres aparte, o sea, tienen esas 2 circunstancias que digamos, a ellos le generan un poco más de desigualdades, generan en ellos un poco más de desigualdades, y ellos se ven enfrentados cada día a un sinnúmero de discriminaciones que uno no logra como advertir. Entonces nos encontramos con muchos chicos, chicas que sufrían múltiples discriminaciones y que estaban un poco afectados por el tema, y que de una u otra manera el hablar de estos temas, poder generar unos ejercicios de vida hacia ellos, retroalimentarlos y tratar de como incentivarlos a que continuaran con sus vidas, a esforzarlos a eso, fue súper significativo, y creemos, como lo dice Elena, desde la educación y la educación con amor, podemos generar realmente cambios significativos en la vida de estas personas. No sé si Rita quieras agregar algo. Bueno, referente a eso, a mí me pareció un ejercicio muy significativo por parte, pues, como lo acaban de decir mis hermanas, sino también ver cómo internamente nosotros comenzamos a naturalizar esos comportamientos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, pues hay algunas personas que son más sensibles al tema y podrán notar esa sutileza en esos comentarios o ese mensaje que va por atrás. Normalmente nosotros tendemos a naturalizar esos comportamientos, y eso fue un parte del ejercicio que logramos ver a trabajar con los niños, como los niños mentalmente no lo advertían, pero sí podían ser víctimas de ese tipo de situaciones. Entonces es muy importante, por eso era muy importante trabajar con el tema de la base, y aparte de eso,
trabajar con la base, pero de manera continua ir trabajando con los adultos, porque la base se crea a partir de los adultos. Entonces nosotros nos criamos fue con las frases que escuchamos en nuestra casa. Y si en nuestra casa no están sensibilizados con la temática, por más que en el colegio me vayan a dar 2 horas de cátedra, difícilmente voy a interiorizar ese aprendizaje. Y esa era una de las grandes apuestas que teníamos con Visión Compartida, que el aprendizaje no fuera solo 2 horas en el colegio, sino fuera un trabajo también con los padres. Y por eso muchas de las actividades eran relacionadas a hacer acciones con los papás. Sí, claro, pues a eso iba mi siguiente pregunta era cómo construir una sociedad más incluyente. Entonces, ¿ustedes creen que de pronto se necesite como más programas educativos por parte del gobierno o el gobierno ha sido un poco indiferente ante este tema? Bueno, Andrés, ahí, perdón, Titi, adelante. No, referente a eso, yo creo que sí pueden haber políticas. Lo que pasa es que creo que esas políticas no están siendo efectivas y no están dirigiéndose a la población objetivo adecuada para poder lograr un impacto. Entonces, allí vamos a ver con el tema de la etnoeducación, porque hay un programa de etnoeducación y esto se da principales, como es por el gobierno, se da en instituciones públicas. En instituciones públicas, la mayoría de personas que hacen parte de instituciones públicas, por lo menos en el caso de Cartagena, si ponemos ese ejemplo, la mayoría son personas negras. En ese orden de ideas, venir con una cátedra de etnoeducación, principalmente que tú le vayas a decir a las personas que se sienten violentadas o que pueden ser víctimas de esas situaciones, cuáles son tus derechos y esto, o bueno, cómo puedes atacar este tipo de situaciones, pues no es lo más efectivo. ¿Por qué? Porque tú también tienes que ir promulgar todo este tipo de información al otro sector, a la otra persona que mediante la sutileza o mediante los comentarios que se dan en el diario vivir realiza esas acciones. Pues una persona negra, yo no creo que se tenga que convencer que el racismo existe, porque ya lo cree. Yo sí creo que las otras personas que no han sido víctimas o que no se encuentran en riesgo de esa situación son las que pues también se debería llegar a ese punto y así podríamos en realidad poder tener una política que en realidad, para mí, desde mi perspectiva, sea incluyente de verdad. Ok, perfecto. Y bueno, ya a nivel personal, a mí me gustaría saber qué ha significado para ustedes este proyecto. Para mí, Andrés, es la realización en sí mismo, ¿sabes? La verdad que nosotras estamos muy agradecidas por el apoyo también que hemos venido recibiendo de UNANDINO en toda la orientación en materia técnica que nos han venido brindando para llevar nuestro emprendimiento a un nivel superior, ¿sabes? Para nosotros esto significa por lo que hemos pensado y trabajado hace muchos años, simplemente que no habíamos tenido la oportunidad para materializarlo. Creo que la pandemia como pandemia comenzó a mover cosas y dentro de las cosas que movió fue generar este espacio de disponibilidad para que nosotros pudiésemos meterle toda la ficha, como dicen coloquialmente en mi tierra, meterle toda la ficha a este trabajo y definitivamente que esperamos poder estar en el mercado brindando un producto y un servicio de calidad y con excelencia. La verdad que queremos a través de esto lograr impactar a esas personas que como nosotras hacen parte de poblaciones vulnerables, pero que más allá de ser parte de una población vulnerable, deciden y son conscientes que no podemos quedarnos en ese escenario de victimización, sino que debemos dar un paso adelante para que realmente esa sociedad o esos entornos en los que vivimos puedan tener una oportunidad distinta. Entonces, creo que ahí está desde mi perspectiva el mayor valor que esta iniciativa nos puede dejar a nivel personal y también profesional. Y cuéntame, Johanna, ¿qué ha significado para ti este proyecto? Este proyecto es como un hijo, ¿sabes? Es como que nuestro hijito que queremos, que lo estamos viendo crecer, que lo estamos formando, que cada día lo cuidamos para que siga creciendo y crezca de manera adecuada. Entonces es un reto para nosotras, la verdad es un reto para nosotras. Creo que como lo venimos trabajando, lo venimos realizando de la mejor manera.
no ha sido fácil, porque tampoco podemos decir que, pues nada, la empresa y ya, no. Ha sido un tema de constancia, de apostarle a las cosas, de participar en muchas convocatorias y tal vez no recibir los resultados que queremos, pero con la fe y la convicción de que en algún momento va a salir lo que estamos deseando, ¿no? Entonces, si algo tenemos claro es que no tenemos miedo a continuar, queremos meterle toda la ficha a la empresa y, digamos, lo que siempre decimos, ¿no? Queremos conquistar el mundo y los corazones de esas personas desde nuestro trabajo, desde nuestro conocimiento y desde los servicios que pueda prestar nuestra empresa Costa Romero Consultores. Y Rita, ¿qué ha significado para ti? Para mí ha significado muchas cosas, en parte crecimiento, mucho crecimiento, tanto personal como profesional. En lo personal es cómo nosotros también, por lo menos, cómo hemos ido adoptando ideas que han podido ir a contribuir a la mejora, pues, al mejoramiento sobre nuestras condiciones, y aparte de eso, cómo trabajar y bueno, esta semana, la semana pasada, justo había hecho un post en donde había puesto una frase. Y es algo que me enseñaron mis hermanas, porque por cierto, mis hermanas me llevan un par de añitos. Entonces, yo soy la pequeña de la casa, por así decirlo. En ese orden de idea, el mayor aprendizaje que yo creo que me ha dejado este emprendimiento es que hacerlo diferente vale la pena. Hacer un trabajo bien, apostarle a las cosas, no solo querer ganar dinero, crear empresa o fortalecernos nuestro músculo como trabajo por así, sino poderle contribuir a la sociedad con algo, que nuestro trabajo deje una marca y en realidad pueda contribuir a nuestra sociedad. Eso para mí ha sido el aprendizaje diario que tengo acá, y sobre todo también a nivel emocional, porque también siento que pues he creído mucho que una de las banderas para que nuestro país pueda cambiar o para que podamos llegar a lo que queremos, por lo que queremos ser en un futuro, pues es a partir de la educación. Pero tiene que ser una educación integral. Y eso es lo que le estamos apostando también, tanto con el emprendimiento como con nuestra apuesta social. Perfecto. Y bueno, cuéntenme cuál es la visión que tienen a futuro del proyecto. La visión nuestra es que a 2030 seamos una de las consultoras más posicionadas en el país para brindar estos acompañamientos a las empresas y a las organizaciones. Creemos también que una de, digamos, como de los grandes retos y interés nuestro es poder consolidar, ¿sabes?, relaciones de confianza, relaciones de hermandad, en los territorios en los que tengamos la posibilidad de trabajar de manera articulada con esas comunidades y las organizaciones a las que acompañemos. Hay un elemento que es bien importante, Andrés, y que no quisiera, digamos, despedirnos de esta conversación sin mencionarlo. A nosotros nos interesa trabajar, ¿verdad? Y trabajar con empresas que también tengan ética. Nos interesa trabajar con organizaciones que tengan responsabilidad social, que crean en esto. Creo que lo que nosotros estamos proponiendo no es posible sino viene del sentir de los que toman las decisiones dentro de esas organizaciones para encauzar el trabajo de relacionamiento con las comunidades. Lamentablemente creemos que en muchos casos hay acciones que se adelantan simplemente por cumplir. Y creo que cuando eso se hace de esa forma, la experiencia nos ha demostrado que los resultados pues no logran los impactos que se buscan en términos de transformaciones de realidades y en términos de viabilizar el desarrollo, digamos, de una operación desde el componente social. Entonces también nosotras tenemos un gran compromiso y creo que la primera, o más bien nuestra frase de conversación con cualquier tipo de organización y empresario es ponerles de presente nuestra responsabilidad, no solamente organizacional, sino personal, frente a una temática que es lo suficientemente relevante para evitar hacerle juego de pronto a apuestas en territorio que no van en consonancia con ese interés. Queremos defender ese gran activo que tenemos nosotros y es la credibilidad que hemos generado en los territorios con las comunidades que hemos trabajado,
porque los que nos conocen pues saben de nuestra integridad y nuestra transparencia y creemos que esos son elementos que ni el dinero ni los grandes proyectos te lo pueden devolver en términos de tu satisfacción personal. Entonces también digamos que nuestra visión es ser esa organización posicionada prestando estos servicios, trabajando para esas empresas que realmente tienen impregnado dentro de su ADN ese componente de responsabilidad social empresarial, de respeto por los derechos humanos y de un gran sentido de sensibilidad y compromiso frente a la diversidad y la inclusión. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista y finalmente pues un mensaje para que los uniandinos conozcan pues el proyecto y por dónde las contactan, redes sociales o una página web. Pues el mensaje es que si queremos hacer de esta una sociedad diferente, tenemos que apostarle a la inclusión, tenemos que apostarle al respeto, a la tolerancia, y yo creo que a trabajar de la mano, a construir de manera mancomunada, entendiendo nuestras responsabilidades, nuestras corresponsabilidades y obviamente siendo conscientes de nuestros derechos para hacer un ejercicio adecuado de los mismos. A nosotros nos encuentran a través de nuestra página web. Tenemos una página web de la empresa, www.acostaromerosconsultores.com. Adicionalmente nos encontramos en redes sociales. Estamos con una cuenta en LinkedIn, en Instagram y próximamente vamos a abrir, digamos, una página de Facebook para que nos puedan, digamos, contactar. Allí está a disposición en términos generales quiénes somos, qué tipo de servicios brindamos y también hay una página tipo blog donde mostramos noticias de interés relacionadas con estos componentes en el desarrollo de proyectos en nuestro país y asimismo noticias relacionadas con nuestro trabajo personal en materia de reivindicación de derechos de población afrocolombiana. Así es que los invitamos a visitarnos y ojalá, digamos, tengamos la oportunidad de compartir con ustedes experiencias y qué más que un trabajo en territorio maravilloso para el desarrollo también de sus apuestas empresariales.